Ahora 17, un podcast donde hablaremos del proceso de una relación que terminó en separación. Yo soy Fernanda Pliego. Y yo, Linda Varela. Te llevaremos paso a paso con cada emoción que estás viviendo durante este proceso. Te ayudaremos a recuperarte emocionalmente. Aquí podrás reencontrarte. Hallarás paz mental y volverás a amarte. Entenderás el camino que tomó tu relación y el por qué es tan importante el amor propio. Disfruta, escúchanos y bienvenidas. Bienvenidos a un capítulo más de Ahora 17. En este capítulo de hoy hablaremos del divorcio enfocado en lo legal, cómo proceder, qué sucede con los hijos y las pensiones, los derechos de convivencia y también si es una separación donde no existe un matrimonio. Te daremos tips para ayudarte con un abogado y de cómo hacerlo de una manera sana y parcial para ti y para tu pareja. La invitada de hoy es la abogada Ana Laura, es licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho y tiene un máster en Bioética y Derecho con cátedra en UNESCO por la Universidad de Barcelona. Su ejercicio profesional ha estado particularmente vinculado a la administración pública, pero también tiene experiencia en el área privada. Bienvenida, Ana, muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder platicar con ustedes acerca de este tema que creo que es un poco controversial. Bueno, no controversial, pero conviene que se establezcan las reglas claras y que las mujeres, hombres y mujeres, sepan a la hora de tomar una decisión de separarse a qué tienen derecho, ¿no? Me gustaría que nos empezaras a platicar un poco acerca, para empezar a diferenciar lo que es el concubinato y el matrimonio, para que la gente podamos de ahí partir y ellos sepan qué actuar en cada proceso. Exacto, como lo mencionas, conviene primero establecer esta diferencia. Concubinato es la unión de hecho entre un hombre y una mujer, que estando en aptitud para contraer un matrimonio, eligen no hacerlo, ¿no? O no celebrarlo en términos de ley. Y el matrimonio es la celebración, es el acto solemne que se hace con las formalidades que la propia ley exige. Okay. O sea, en términos coloquiales, el concubinato es como solo juntarse y el matrimonio es cuando ya van y firman el acta en el juzgado. Exactamente. Entonces, pero para demostrar esa unión, o sea, tiene que haber una regla, ¿no? Que es que las personas, el hombre y la mujer, hayan vivido públicamente como marido y mujer durante más de 2 años consecutivos. Okay. ¿No? Aunque no sean cónyuges o esposo y esposa, pero sí que hayan mantenido una relación de al menos 2 años. Y esta situación se puede probar con la vida pública o bien si han procreado hijos. Okay. Son las dos formas de probar el concubinato ante una autoridad. ¿Cómo es cómo dijiste, la vía pública o la vida pública o cómo fue? Vida pública, ajá, que hayan vivido públicamente como marido y mujer. O sea, que vivan en el mismo domicilio, ¿no? Que tengan esta relación de hecho, que vivan juntos, que asuman los roles que ellos determinan, pero que públicamente ante la sociedad estén juntos, ¿no? Dentro de un mismo domicilio. Eso es importante, porque se establece cuál es el domicilio en donde surge esa relación de hecho, ¿no? A diferencia de cuando son novios, que cada quien vive en su casa, eso no se considera como un concubinato, eso es un noviazgo. Okay. ¿No? Y para efecto de la ley, pues sí tienen que tener una vida como si fuera de esposos, pero sin el papelito. Ya. Entonces, por ejemplo, si una pareja se va a vivir a rentar junto a un departamento por más de 2 años, ya es como el concubinato, ya es oficial que están viviendo juntos, que, o sea, no solamente digamos que a la vida pública, que todo mundo, sus vecinos, puedan ser jueces de que ellos dos vivieron ahí un buen ratote, ¿no? Exactamente. Que haya testigos de esa vida en común. ¿Por qué? Porque es importante eso. O bien la procreación de los hijos, ¿no? Cuando tienen hijos, pues se entiende que son concubinos.
Y es importante porque al tener esta unión de hecho por más de 2 años, pues también adquieren derechos, ¿no? Y en este caso, pues también se deben alimentos mutuamente. En el mismo caso, y digo, claro, en los términos y en las proporciones que establezca la ley. Y el concubinato, así como el matrimonio, termina por la muerte de alguno de ellos o por la voluntad de ambos, o por alguna otra causa que implique esa cesación de la vida en común. Ok. De estos dos, Ana, ¿se tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones en el concubinato que en el matrimonio? ¿O cómo funciona para efectos legales una vez que decides disolver esta sociedad, por llamarle de alguna forma? ¿Funciona igual o cada uno tiene como diferentes formas de acción? Prácticamente es lo mismo, o sea, con el concubinato adquieres los mismos derechos como si estuvieras casada, ¿no? Porque pues adquieres el derecho de recibir alimentos, ambos cónyuges, ¿no? Y por eso decía en los términos y en las proporciones que la ley señala para los cónyuges, ¿no? Como si fueran esposos, exactamente. ¿Y cómo es que la ley o cómo te aclaran estos términos? O sea, ¿cómo se decide? Pues es muy sencillo, o sea, mientras tú tengas una unión de hecho, por más de 2 años eres concubino, ¿no? Y tu pareja es el concubino. Y en caso del matrimonio, pues ya cuando se celebra el matrimonio con las formalidades, porque es un acto muy solemne, pues ya se adquiere el título de cónyuge, ¿no? Que es el término de esposos legal. O sea, cónyuge y esposos, pues es lo mismo, ¿no? Y concubino es esta unión de hecho que platicábamos. Oye, Ana, una vez que tú decides ya, o sea, que ya está tomada la decisión, ya sea en el concubinato o en el matrimonio, de terminar la relación con tu pareja, vamos a hablar ahorita en el caso de que no haya hijos de por medio. ¿A qué cosas tienes derecho como expareja, tú como mujer y tu pareja como hombre? Porque tengo entendido que en el matrimonio hay 2 formas de hacer la unión, que es por bienes mancomunados y por bienes separados. Entonces, primero, ¿nos podrías explicar o qué es lo que recomiendas más en un matrimonio con bienes separados o mancomunados? Y una vez que ya decides terminar la relación, ¿a qué se tiene derecho como concubina y como esposa? Sí, pues mira, cuando tú celebras el matrimonio, como bien lo dices, puedes establecer el régimen, ya sea una sociedad conyugal o una separación de bienes, ¿no? Cuando no se establece, cuando se va a hacer el matrimonio ante el juez y no dicen bajo qué régimen, se entiende que se celebra mediante la sociedad conyugal. O sea, cuando se hace omisión al respecto, se entiende el matrimonio celebrado bajo el régimen de sociedad conyugal. Y consiste la sociedad conyugal en la formación y en la administración de un patrimonio común diferente del patrimonio de cada uno de los cónyuges, ¿no? O sea, es decir, yo tengo mi propio patrimonio, lo que he hecho durante mi vida de soltera, mi pareja igual, pero cuando nos casamos bajo el régimen de sociedad conyugal, decidimos formar y administrar un patrimonio juntos, ¿no? Entonces, todo lo que adquiramos con posterioridad a la celebración del matrimonio, se entiende que es de la sociedad conyugal, de ambos, ¿no? A diferencia del régimen de separación de bienes, se establece que lo que se vaya generando posterior a la unión va a seguir siendo de cada uno de los cónyuges. Eso es la pregunta es, ¿qué nos recomiendas tú antes de que nos casemos? ¿Qué es lo más sano en términos de yo sé que nadie se casa pensando en divorciarse, pero en términos de qué es lo más sano para que si en algún momento se tiene que tomar esta decisión, qué es lo que nos va a evitar o cuál de estos 2 conceptos va a ser mucho más fácil y menos tedioso y complicada la separación? Pues mira, también depende de cuál sea la dinámica de cada pareja, ¿no? O sea, cada pareja tiene
unas reglas establecidas e incluso antes de la celebración del matrimonio pueden establecerse lo que se llaman capitulaciones, que son estos pactos que los contrayentes celebran para constituir en todo caso una sociedad conyugal, ¿no? O sea, sí se pueden establecer reglas antes de la celebración del matrimonio. Por ejemplo, decir que los bienes inmuebles que se adquieran van a ser de los dos, pero, o más bien la casa donde se viva va a ser de los dos, pero podrá haber bienes que sean de cada uno, ¿no? O sea, es una decisión muy personal. Pero para un tema de separación, ya pensando en el divorcio, convendría pues claro que la separación de bienes, porque eso facilita muchísimo las cosas, ¿no? A la hora de establecer un divorcio, pues ya no se tiene que pelear tanto, por así decirlo, y ya no va a haber tanto conflicto en cuanto al tema de los bienes que se hayan generado, porque finalmente pues cada quien va a ser titular de lo que haya adquirido durante la vigencia del matrimonio. Es lo más fácil para términos de una separación, ¿no? Pero te digo, depende mucho de cuál sea la dinámica y cuáles son las reglas que se hayan hablado previo a contraer matrimonio. También aquí pueden influir algunos factores de tipo fiscal, ¿no? Porque a lo mejor convendría fiscalmente si alguna de las parejas se dedica a un tema pues de negocios o tiene muchas empresas así, a lo mejor fiscalmente también convendría la separación de bienes. Pero te digo, es una cuestión, pues yo creo que personal de cada pareja, pero para lo que tú preguntas específicamente es mucho más sencillo la separación de bienes. Aunque no es una recomendación, ¿no? O sea, yo no podría decir, les recomiendo que se casen por separación de bienes. Porque como dices, nadie se casa pensando en que se va a divorciar, sino más bien creo que es una decisión que se tiene que hablar mucho, porque nada nos asegura una unión para siempre, ¿no? Claro. Y sería un poco también, creo, malicioso o maquiavélico estarlo pensando a priori, ¿no? Sí. O sea, porque pues eso, no te casas con la idea de a ver qué me va a resultar más beneficioso cuando me separe, ¿no? Que yo entiendo que sí se debe de pensar, o sea, debe de ser algo muy pensado, pero tampoco desde la mala intención. Claro. Oye, cuando Ana, es perdón, Linda, cuando es en separación de concubinato, ¿funciona igual? O sea, yo ya sé que no queda nada establecido como por la ley, pero yo tengo un terreno, tú tienes un terreno y luego juntos construimos una casa. ¿Cómo funciona ahí la separación de bienes? Sigue siendo en el concubinato, o sea, no se forma una sociedad conyugal porque no hay una unión legal, ¿no? Entonces, los bienes siguen siendo propiedad de cada quien. Pero, como les comentaba, cuando tú formas esta unión de hecho por más de 2 años y puede probarse, tienen los concubinatos y se deben mutuamente alimentos, ¿no? También están obligados a coadyuvar de manera equitativa en el cuidado de los hijos en caso de que los hubiera, en el mantenimiento del hogar también, sin importar si realizan actividades diferentes al cuidado del hogar, pero se entiende que los dos tienen que contribuir al cuidado del hogar, ¿no? Ya depende de los roles que adopte cada pareja. Y si obtienen un sueldo o ganancias, pues también se tienen que compartir. O sea, aquí el objetivo principal del concubinato es que los dos entiendan que tienen que contribuir mutuamente al mantenimiento del hogar, ¿no? Entonces hay que realizar aportaciones, claro, pero te digo, depende de los roles que adopte cada quien. Puede haber concubinos que diga que se establezca como el matrimonio, ¿no? Que él adopte el rol de proveedor y ella pues de administradora, o al revés, ¿no? no. Oye, ¿Qué Ana, pasa si compramos una casa juntos en el concubinato y cuando se disuelve esto, qué pasa? ¿Quién se queda con la casa? Depende de quién la compre. Si la deciden comprar los dos... Sí, o sea, que esté a nombre de los dos. Pues sí, o sea, cuando se finalice, esa casa sigue siendo a nombre de los dos.
La tendrían que vender y dividirse el dinero, por decirlo así, ¿no? Exactamente, hay un juicio que se llama juicio de división de cosa común, porque pues claro, en la casa es un inmueble, ¿no? Entonces, aunque sí, la mitad es de él y la mitad es de ella, pues ¿cómo la separas? ¿No? Entonces, hay un juicio que se llama división de cosa común, en el que el juez, mediante una sentencia, determina que al no poderse dividir la casa, ¿no? Tú te quedas con la planta abajo y yo con la planta de arriba, pues lo ideal sería venderla y que el dinero se reparta en partes iguales. Oye, Ana, pero explícanos un poco de cómo es el proceso. O sea, para la gente que nos está escuchando, ya se toma la decisión de separarse, ya cada quien dice, ok, yo me voy, yo me quedo. Como normalmente pasa, en la mayoría de los casos es que el papá o el hombre de la relación se va de la casa y la mamá se queda dentro de la casa con los hijos, etcétera, ¿no? Pero ¿cuál es el proceso? El primer paso que tiene que dar la persona que empieza el proceso legal a los divorcios, ¿qué es el cómo es paso a paso? ¿Cómo es este proceso? Claro, aquí me gustaría comentarles algo. Hubo una reforma que no es nueva, digo, ya tiene mucho tiempo, que instauró o que estableció en nuestra ley el divorcio incausado. El divorcio incausado significa que no debe de mediar una causa para el divorcio. Es decir, antes de esta reforma, no sé si recuerden, por ejemplo, el ejemplo más sonado era el tema del adulterio, ¿no? Que es una causal de divorcio. Que cuando tu cónyuge comete adulterio, tú puedes promover el divorcio. Pero tenías que probar el adulterio, ¿no? Que efectivamente haya contraído tu cónyuge adulterio. Con esta reforma ya puedes acceder al divorcio sin establecer causa alguna. Es decir, tú vas al juez y basta con que digas que ya no quieres seguir casada con esa persona para que se pueda promover el divorcio. Entonces, en términos de procedimiento, lo único que se tiene que hacer es establecer la demanda de divorcio y que eso facilita mucho las cosas, ¿no? Porque antes yo creo que la gente se la pensaba un poco más en el tema del divorcio porque el procedimiento era mucho más complicado al tener que probar una causal, ¿no? Ahora, como les digo, basta con decir, ya no quiero seguir con el vínculo matrimonial, me quiero divorciar y listo. Entonces lo que se hace es, se presenta el escrito de demanda, pero adjunto al escrito de demanda tiene que presentarse un convenio en el que se establezcan reglas claras para la separación. ¿Cómo qué tipo de reglas? O sea, en base a los acuerdos de quién se queda con qué o como qué tipo de reglas. Bueno, como les comentaba, el divorcio puede solicitarse por cualquiera de los cónyuges, ¿no? O por ambos. O sea, ambos pueden estar de acuerdo en que se lleve a cabo el trámite del divorcio o por uno. En cualquier caso, tiene que acompañarse a la solicitud del divorcio, del juicio de divorcio, un convenio para regular todas las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo, ¿no? Por ejemplo, en caso de que haya hijos, ¿no? Si se procrearon hijos durante la vigencia del matrimonio, ¿a quién de los cónyuges se le confiarán los hijos? Que esto es el tema de custodia de los hijos, el modo de ejercer durante el trámite del divorcio y después del divorcio el derecho de visitar a los hijos, ¿no? Y la correspondencia y tener correspondencia con ellos respecto del cónyuge, que no se le queden los hijos, ¿no? Que estos son los derechos de convivencia, de visita y convivencia. El modo de subvenir a las necesidades de los hijos. Todo es durante el procedimiento y posterior a la declaración del divorcio, ¿no? De ejecutoriado el divorcio. La forma de hacer el pago, el lugar y la fecha, la garantía que debe de darse para asegurar el pago de los alimentos, ¿no? La casa que va a servir de casa habitación para cada uno de los esposos durante el procedimiento, la cantidad y forma de hacer el pago de los alimentos que se determine pagar al cónyuge, porque una cosa son los alimentos para los hijos y otra cosa son los alimentos para el cónyuge. Ahorita voy a explicar un poquito más de eso.
Estos alimentos para el cónyuge, la ley los establece porque habrá cónyuges o habrá personas dentro de los roles que se establezcan en el matrimonio quien se dedique preponderantemente a las labores del hogar, ¿no? Y al cuidado de los niños. Es decir, si en un matrimonio el esposo asumió el rol de proveedor y ella la de administradora, ¿no? Y entonces por ese acuerdo al que llegaron, ella no trabajó durante la vigencia del matrimonio y se quedó bajo el cuidado del hogar y bajo el cuidado de los hijos, pues al disolverse el vínculo matrimonial tiene derecho a alimentos, ¿no? La forma y la periodicidad en la que se van a incrementar el monto de las pensiones alimenticias que se hayan acordado también tiene que estar establecido en el convenio. La manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal, ¿no? Porque, claro, cuando yo me caso con mi pareja y nos casamos bajo el régimen de sociedad conyugal, pues tiene esos bienes que se van adquiriendo durante la vigencia del matrimonio, al concluir el matrimonio tienen que ver cómo se van a administrar, ¿no? O cuál va a ser la forma de liquidarlo. A lo mejor deciden, no, pues vendemos todo y mitad, o no, depende del acuerdo al que lleguen, ¿no? Y para ese efecto se tiene que acompañar un inventario y un avalúo de todos los bienes muebles e inmuebles que se hayan adquirido. Y también las deudas, porque no solo adquieres activos, sino también adquieres pasivos, ¿no? Entonces también ver cómo se va a regular y administrar y a liquidar el tema de las deudas. Oye, tengo una pregunta. Ahorita que decías como que se le tiene que dar una pensión a la pareja, quien se quede como administrador, ¿qué pasa si en mi matrimonio los dos aportamos a la casa de manera igual? De todas maneras, ¿yo le tendría que pagar una pensión a él o él me la tendría que pagar a mí? Mira, hay unos precedentes de la Suprema Corte de Justicia que ya establecen que si hubo cambio de rol, o sea, que si tú fuiste la proveedora, por ejemplo, y él se dedicó a las labores del hogar, pues tú estarías obligada. Yo le tengo que dar la pensión, exactamente. Y si los dos cumplimos este papel activo de proveedores, porque la verdad es que en la actualidad está cañón que solo uno trabaje y el otro se quede en casa a cuidar a los hijos. Uh-huh. Creo que ya ahora es como un privilegio quien lo pueda hacer. Si los dos estamos activamente en esta parte de proveedores, queda como 50-50, cada quien se paga sus cosas, o él me paga a mí y yo le pago a él, o cómo funciona. En este caso, pues ya no habría sentido del tema de los alimentos para el cónyuge, ¿no? Porque como bien dices, cada quien trabajó, ¿no? Y juntos aportaron para el mantenimiento del hogar y las tareas del hogar se dividieron equitativamente entre ambos. Entonces no habría razón de decir, oye, dame alimentos por el tiempo que yo trabajé en el mantenimiento del hogar, ¿no? Y dejé de percibir un sueldo, ¿no? Por dedicarme 100% al hogar. Entonces ya no tendría razón de ser el tema de los alimentos para el cónyuge, ¿no? Ojo. Pero si hubo hijos, claro que hay derecho de alimentos para los hijos. Pero, por ejemplo, si les toca a los papás, al que sea el proveedor, pagar esas pensiones alimenticias. ¿A los hijos? Uh-huh. Pues la ley establece reglas claras, por ejemplo, si es mujer, hasta que contraiga matrimonio o hasta que deje de estudiar, pero puede seguir viviendo en el lugar, o sea, indefinidamente. Y a los hombres generalmente es hasta la mayoría de edad, hasta los hijos hombres, ¿no? Pero la ley beneficia un poco más a la mujer, porque si cumple la mayoría de edad, no ha contraído matrimonio y sigue estudiando, es acreedora de alimentos. Pero, por ejemplo, si es niño, el hijo, ¿qué pasa ahí cuando llega la mayoría de edad? Normalmente uno sigue estudiando, se va a la universidad, entonces esos cargos de estudios del hijo tienen que ser responsabilidad todavía de ambos, ¿no? Claro, si los hijos siguen estudiando, aunque cumplan la mayoría de edad, siguen siendo acreedores de alimentos, mientras sigan estudiando, pero si cumplen la mayoría de edad como hombre y ya no estudia, ya no hay obligación para seguir pagando alimentos. Oye, Ana, y ahorita que ya pasemos a la parte de la pensión de los hijos, ¿cómo funciona esto de las pensiones? ¿Bajo qué conceptos o cómo sé qué
a mí como mamá, ¿qué es lo que me corresponde? O sea, me refiero hacia mis hijos. ¿Cuánto es lo que me corresponde o cuánto es lo que se tiene que otorgar de pensión? ¿Basado en qué o de acuerdo a qué? Mira, la idea cuando hay una disolución de un vínculo matrimonial es que los hijos sigan manteniendo el mismo estilo de vida que llevaban cuando había esa unión matrimonial, ¿no? Entonces, depende de qué estilo de vida llevaban. Pero pues generalmente es casa, vestido y sustento, ¿no? Y educación, depende, en convenios de divorcio, pues puede haber convenios de divorcio mucho más robustos, ¿no? En caso de, por ejemplo, gastos de seguros médicos, vacaciones, útiles, gastos escolares, asistencia médica. Pero lo ideal y lo que la ley protege es que los hijos sigan manteniendo el mismo estilo de vida. Entonces se tiene que hacer un cálculo de cuáles son los gastos, ¿no? Y a cuánto asciende esa suma de dinero y establecerse claramente en el convenio, ¿no? O sea, sí tiene que ser un convenio muy bien detallado. O sea, por ejemplo, mi abogado me va a pedir que yo le junte todos los tickets del súper, todos los gastos que se hacen, la ropa, todo lo que yo gasto en mis hijos. Eso me da un total mensual, no sé, de 15,000 pesos. Lo presentamos ante el juzgado y ahí es cuando el juez va a decidir, ok, en base a estos gastos presentados se va a proceder a esta cantidad o es en base al sueldo del papá. Mira, claro, también hay unas cuestiones que se tienen que tomar en cuenta y que el juez va a resolver el pago de alimentos en favor del cónyuge tomando en cuenta la necesidad de recibirlos, ¿no? Y, por ejemplo, el juez va a tomar en cuenta unas circunstancias como son la edad y el estado de salud de los cónyuges, su calificación personal y su posibilidad de acceso a un empleo, la duración del matrimonio, la dedicación pasada y futura a la familia, la colaboración con su trabajo en las actividades del cónyuge, los medios económicos de cada uno de los cónyuges, así como sus necesidades, y te digo, y las otras obligaciones que tenga el cónyuge deudor, ¿no? Estas obligaciones dependen de los gastos y del estilo de vida que se haya llevado anteriormente, pero tampoco se está obligado a lo imposible. Es decir, si el cónyuge deudor no tiene trabajo, no tiene bienes muebles, pues ¿cómo, no? Y ahí es donde se complica un poco la situación, ¿no? Dependiendo también del consejo que se dé los abogados, porque ahora, claro que se toma pues a los hijos como moneda de cambio para emprender unas discusiones legales, ¿no? O sea, cuando hay un divorcio, desafortunadamente, y eso es lo que pasa mucho en la práctica, y es muy desafortunado, la verdad, porque a veces los hijos pagan sin tener responsabilidad de nada, ¿no? O más bien sin tener responsabilidad en las decisiones de los padres. Pero justo empieza esta batalla por a ver qué se puede sacar, ¿no? Pero claro que hay derechos establecidos, ¿no? Y luego muchos abogados mal aconsejan a sus clientes y le dicen, no, pues te vamos a dejar sin bienes y te vamos a dejar sin que compruebes ingresos para que la pensión sea mínima, se haga chiquita, o más bien no tengas forma de decirle al juez, es que no tengo, sí, ¿no? Oye, ¿y qué pasa cuando de verdad no tienen nada, no? ¿Qué tal que yo me divorcio y mi pareja, mi ex marido, no está trabajando? O sea, no tiene trabajo, se regresó a vivir a casa de sus papás y pues no me da nada, ni las gracias por participar. ¿Qué sucede ahí? Porque tengo entendido que, bueno, más bien, sé de muchos casos de muchas mujeres que desisten en la denuncia de divorcio y en la demanda de las pensiones alimenticias por esta situación, porque los abogados, sus abogados o quien las está asesorando les dice, no, mejor ni le muevas porque como ese señor fulano no tiene nada, o sea, no tiene trabajo, no tiene casas, vive con sus papás, te va a salir al revés, ¿no? Como él no tiene, él te va a contrademandar a ti y entonces tú lo vas a tener que mantener a él porque pues tú sí tienes ingresos. Aquí recordemos
los roles que jugó cada uno durante la vigencia del matrimonio, ¿no? Es decir, si durante la vigencia del matrimonio él se dedicaba o él tenía un trabajo estable y así, tú no estás obligada, posterior a la disolución, a darle alimentos, ¿no? Ok. Uh-huh. Pero si él dice, oye, durante la vigencia del matrimonio yo me dediqué a las labores del hogar y al cuidado de los niños, ahí es otra historia, ¿no? O sea, no sé, importa mucho el rol que se jugó durante la vigencia del matrimonio para establecer los derechos posteriores. Ahora, si después de la disolución del matrimonio o durante la vigencia del matrimonio ambos trabajaron y ambos contribuyeron de forma equitativa, la obligación subsiste para los hijos, no para... Sí. O sea, que me encantaría que fuera un panorama así como el que nos estás planteando, ¿no? Pero la realidad es que hay muchísimos papás que no juegan el rol de administradores, es decir, de quedarse en casa y hacerse cargo de los niños, pero tampoco tuvieron un papel de proveedores. Entonces, no hay, o sea, durante el matrimonio ahí fue como un adorno, ¿no? Un mueble o algo, porque no me ayudaba con los hijos y porque tampoco me daba dinero. Ahora que ya estamos divorciados, ¿qué hacemos? Porque la realidad es que si bien muchas mujeres tenemos muy buenas oportunidades laborales, hay muchas que no, y que con lo que ganas es una cosa bien difícil mantener a los hijos. Y tengo muchas amigas que sé sé que yo me consta que los papás les dan 2,000 pesos al mes para mantener al hijo, que obviamente no está de acuerdo a lo que tú decías, ¿no? Que se tiene que mantener el mismo estilo de vida, o eso es lo que se pretende para los hijos. ¿Qué pasa si nunca trabajó, nunca me ayudó en la casa y ahora qué? Pues ya me fregué porque pues ya, ¿no? ¿O cómo funciona? Es que depende. Todo en materia judicial está sujeto a prueba, ¿no? Entonces, si logramos probar que él tiene un ingreso, el juez, claro que le va a quitar un porcentaje de ese ingreso para los alimentos de los hijos, ¿no? Pero te digo, todo está sujeto a prueba. Hay que hacer búsquedas en el registro público de la propiedad para ver si tiene bienes, ¿no? Hay que hacer búsquedas en la Secretaría de Finanzas, dependiendo del estado, para ver si tiene, por ejemplo, bienes muebles como automóviles, ¿no? A su nombre. Hay que, o sea, como abogado, el trabajo de búsqueda previa, pues sí es importante. Se tiene que hacer lo posible para buscar a qué tiene el acceso y probarlo ante el juez para que el juez pueda determinar un porcentaje de ese ingreso y que se dé a los hijos como alimentos. Oye, Ana, pero yo tengo una duda en base a lo que decías de que el trabajo del abogado es investigar acerca de todos los bienes de la pareja, ¿no? ¿Qué pasa si esta persona no tiene bienes a su nombre, pero por ejemplo se da una vida de lujo, se va de viaje, anda en coches que compra pero no a su nombre, o sea, coches de lujo, y tú tienes manera de comprobarlo en base, no sé, a medios como hoy en día en redes sociales, ¿no? De que publica que ya está en Cancún, que trae un coche de lujo, pero al final del día esos bienes nunca estuvieron a su nombre por las mismas razones. Pero es por las mismas razones, te refieres a que él no quiere, ¿no? O sea, él está haciendo todo lo posible de evadir su obligación. Sí, exacto. Es que, como les comentaba, todo está sujeto a prueba y ese es el gran problema, ¿no? Que la gente pues no se está haciendo responsable de las obligaciones pues que tiene. Entonces hace todo lo posible por evadir esas responsabilidades, pero no hay forma de, o sea, ¿cómo prueba si él dice que no tiene, ¿no? Y aunque, claro, como tú bien dices, en redes sociales aparenta otra cosa, ¿no? Pero él puede manifestar ante la autoridad, es que el dinero no es mío, ¿no? A mí me invitan y pues yo voy y me dan todo pagado, y por eso también hay que ver el tema de cuentas bancarias, ver si maneja cuentas bancarias, qué cuentas están a su nombre, y toda esa información se puede obtener.
Ok. Se puede obtener, como les comentaba, en el registro público, en la Secretaría de Finanzas. Se puede solicitar un informe a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para ver si hay cuentas a su nombre, ¿no? También se puede establecer, se puede hacer la búsqueda si él es socio de alguna persona moral y si esa persona moral tiene ingresos, ¿no? Y ahí sí depende mucho del trabajo que haga el abogado, quien esté asesorando jurídicamente a la otra parte, ¿no? Hay forma de investigar, claro que hay forma. Okay. Oye, ahorita que, bueno, ya para que pasemos también a otra parte que se me hace que es súper importante y que no digo que a los papás hombres no les preocupe, pero creo que nos preocupa más como a las mujeres. Explícanos qué es la patria potestad y bajo qué términos o bajo qué, no sé, bajo qué cuestiones el juez determina quién se queda con la patria potestad de los hijos. Algo, sí, ahorita voy a comentarles de ese tema, pero algo que yo quería comentarles era qué pasa con los alimentos en caso en caso de que se hayan celebrado el matrimonio bajo el régimen de separación de bienes, ¿no? Porque eso creo que también es importante. Y esa parte se tiene que establecer igual en el convenio de divorcio y opera de esta forma. En el caso en que los cónyuges hayan celebrado un matrimonio bajo el régimen de separación de bienes, deberá señalarse la compensación, o sea, una compensación. Y esto tiene que ver con la primera pregunta que me hicieron al principio, ¿no? De qué conviene más o qué es más conveniente, casarse bajo el régimen de separación de bienes o bajo una sociedad conyugal. Se entiende que si se casan bajo la separación de bienes, pues cada quien es titular y propietario y sigue siendo propietario de los bienes que hayan adquirido antes y durante, ¿no? Y en caso de un divorcio, si la mujer, aún bajo el régimen de separación de bienes, porque muchas personas entienden que cuando se separan y hay separación de bienes, pues ya ahí quedan, ¿no? O sea, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo y bye bye. Pero si ella se dedicó preponderantemente a las labores del hogar, tiene derecho a una compensación aun cuando el matrimonio se haya celebrado bajo el régimen de separación de bienes. Y esta no podrá ser superior al 50% del valor de los bienes que se hubieran adquirido y se tendrá derecho a alimentos cuando ella se dedicó o él a las labores del hogar. ¿Sí me explico? Porque ahí está mala concepción, ¿no? De si me caso por separación de bienes, después ya no voy a tener derecho a nada, ¿no? Porque lo mío es mío y lo de él es de él y pues ya, bye. No, si hubo un juego de rol importante durante la vigencia del matrimonio, claro que ella tiene derecho a los alimentos, ¿no? Aunque el régimen sea de separación. Ok. Ok. Perfecto. Y entonces ahora sí platícanos un poco acerca de lo de la patria potestad. Sí, aquí hay dos cuestiones que a veces se confunden, que es el tema de la patria potestad y la guardia y custodia de los hijos, ¿no? La patria potestad es el conjunto de derechos y obligaciones que recíprocamente tienen el papá y la mamá, ¿no? Para con los hijos, que sigan dependiendo de los padres, ¿no? Y el objeto de la patria potestad es la guarda de la persona y de los bienes de los menores, así como su educación, ¿no? Entonces, cuando hay una separación, generalmente la patria potestad queda a cargo de ambos, porque ambos padres son responsables del cuidado de los hijos y así como de la guarda de sus bienes y de la educación de los hijos, ¿no? La guarda y custodia, porque les digo que hay una confusión, la guarda y custodia tiene que ver con quién van a estar los hijos durante el trámite del proceso de divorcio y
al concluirlo. Generalmente es a la mamá, ¿no? Y más cuando hay menores de edad, pues por el bien de los hijos, dependiendo también de las circunstancias particulares de cada caso, pero se entiende que la mamá es la mejor opción para que queden en resguardo los hijos, ¿no? Okay. Claro que habrá situaciones muy particulares como violencia o cuando se pruebe que la mamá no es apta para el cuidado de los hijos, la guardia y custodia queda a cargo del papá, pero también está sujeto a prueba, ¿no? Sujeto a prueba en cuestiones, en dictámenes psicológicos, a lo mejor si hay un tema de violencia, pues dictámenes médicos que prueben ese tipo de violencias o las circunstancias particulares de las personas, ¿no? Por ejemplo, si hay personas con adicciones o no, ya depende del caso en particular. Muy bien. Oye, Ana, tú en tu experiencia, ¿has tenido la fortuna de trabajar con alguna pareja en algún divorcio que tú, como abogada, digas, este divorcio fue sencillo, se llegó como a acuerdos bastante buenos, sin transgredir o agredir a la otra persona? ¿Y qué características has encontrado en estas parejas que han logrado un divorcio Sano. pues bastante, sí, sano y fácil? Sí, amigable, exactamente. Pues yo creo que muchísimo tiene que ver, me ha tocado ver de todo, ¿eh? Desde que los hijos son el arma perfecta para destruir al otro, al papá o a la mamá, o bien cuando es un divorcio amigable. Y yo creo que esto tiene muchísimo que ver con la mentalidad, la educación, los principios y los valores de cada persona. O sea, es decir, hay matrimonios que están muy conscientes que se separan porque ya no hay forma de continuar, pero quieren el bienestar de sus hijos y para ellos es lo más importante. Y entonces en este bienestar, el papá, por ejemplo, sabe que la mamá, es una buena mujer, entonces no hay esta pelea, ¿no? O sea, él quiere que sus hijos estén con ella, él quiere seguir dándoles el estilo de vida que tuvieron, ya sea muy bueno o muy malo en términos económicos, ¿no? Pero hay una visión muy clara acerca del bienestar de los hijos. Y claro que cada uno, o sea, ya por razones personales ha tomado la decisión de separarse, pero también ve por qué en algún momento decidió casarse con esa persona, ¿no? Y eso sí es completamente subjetivo y tiene que ver con cada persona. Y claro que hay matrimonios en los que se vuelve una lucha y son enemigos clarísimos y lo que quieren hacerse es la vida imposible, ¿no? Y ver qué sacan y de qué forma y lo peor, como les comentaba, es que a veces los hijos pagan, ¿no? Por las decisiones, por unas decisiones que ni siquiera ellos tomaron, Claro. ni que ellos pidieron. Pero sí depende muchísimo de cada persona. ¿Y tú, Ana, qué nos recomiendas para todas estas personas que están pasando por este proceso? O sea, ¿tú qué nos recomiendas para que este proceso sea muy, pues, sano? O sea, aparte de lo que nos dices de estos ejemplos, ya como para cerrar el tema un poco, realmente animar a las mujeres a que lo hagan cuando están pasando por esta decisión, ¿no? De la separación, porque muchas no lo hacen o no toman esa decisión porque dicen, toda mi vida me he dedicado a ser ama de casa, me voy a quedar sin dinero, ¿no? O si me separo voy a perder todo porque él es más abusivo y me va a quitar todo. O sea, realmente nos gustaría saber o darles algunos consejos o tips para que ellas puedan resolver esta situación. Sí, yo creo que ambas son decisiones de vida, es decir, decidir casarte con alguien, decidir unir tu vida con alguien es una decisión de vida. Decidir tener hijos con esa persona también es una decisión de vida. Y decidir divorciarte o terminar esta relación de hecho también es una decisión de vida. Y creo que son decisiones que no se deben de tomar a la ligera, ¿no? Empezando por ahí. Ahora, cuando ya se ha tomado la decisión, ¿no? Por el bienestar personal, por el bienestar de tu pareja, por el bienestar de tus hijos, de separarte, sí se tiene que hablar, o sea, sí creo que es algo que se tiene que
hablar muy bien con tu pareja, ¿no? Y explicar las razones de las decisiones, ¿no? Y estas razones principalmente tienen que ser en bienestar y en beneficio de todas las partes involucradas. Y partiendo de ese punto, creo que es mucho más fácil el tema de la separación. Ahora, hay mujeres, como dices, que tienen miedo, ¿no? Que tienen miedo a separarse porque dejaron su carrera profesional a un lado, porque no saben qué es volver a empezar de cero, ¿no? Qué es hacerse cargo solas, ¿no? Y ser cabeza de familia sin el acompañamiento de tu pareja. Pero creo que tampoco el miedo debe ser un factor que influya en tu decisión, porque siempre hay algo que hacer, ¿no? Siempre hay algo que emprender, siempre hay algo que vender, siempre hay algo... O sea, yo creo que las puertas, y más cuando tu decisión está fundada en tu bienestar y el bienestar de tus hijos, yo creo que las puertas siempre se abren, ¿no? Y no dejando a un lado los derechos a los que tienes derecho, valga, ¿no? También hay que pelear pero que esa pelea sea desde un punto saludable, ¿no? Porque si no, nada más vas a perjudicar. Y aparte, ojo, cuando hay niños involucrados, pues los papás son responsables del crecimiento y de la vida de sus hijos. Entonces, también, ¿qué le estás enseñando a tus hijos, no? Y claro que hay de todo, y cada cabeza es un mundo, y sobre todo creo que estamos viviendo en una sociedad llena de mucho dolor, ¿no? Porque nos hace falta esta parte de ver al prójimo como tu igual, y siempre hay esta concepción de ganar la guerra, ¿no? Pero pues sí está bien ganar la guerra, pero siempre, como digo, en beneficio de todas las partes involucradas. Ok. Fer, ¿tienes alguna otra duda para cerrar el tema? No. Bueno, no, yo creo que si en algún momento estuviese pasando por esta situación, seguramente surgen muchas dudas durante el proceso, y sí quisiera aprovechar este espacio para que nos dejes, Ana. Bueno, nosotros vamos a poner en la descripción del podcast tus datos de contacto, pero sí también decirle a todas las mujeres que nos están escuchando, y a los hombres que también nos escuchen, que está bien que se informen, está bien que tomen cartas en el asunto, y está bien que estén como preparados, porque de repente te agarra así, no por sorpresa la separación física, sino las demandas de divorcio, una asesoría para que no vayan a salir más raspados de lo que ya significa una separación como tal. Claro, y como decía, cada situación es muy particular, ¿no? Y cada unión tiene sus propias particularidades, tiene las propias reglas que ya han sido acordadas, el juego de roles, cuántos hijos y qué situaciones vivieron durante el matrimonio, que eso puede influir muchísimo a una buena asesoría, como dices, en términos legales, ¿no? Para efectuar a cabo el divorcio, ¿no? El divorcio en el que se establezcan derechos justos para todos, ¿no? Sin querer abusar de la contraparte. Claro. Y claro que hay abogados para todo, pero lo ideal es que sí, que las personas que estén pensando en separarse busquen una asesoría adecuada, una asesoría honesta, ¿no? Y que les diga con mucha claridad cuál es el panorama de acuerdo a la situación particular. Ok, pues muchísimas gracias por tu tiempo, Ana, y por todos estos consejos que nos estás dando a nosotras y a la auditoría que nos está escuchando. Entonces, te agradecemos mucho. Como decía Fer, vamos a dejar tu contacto por si tienen alguna duda, nos las hagan llegar a través de nuestras redes sociales o directamente contigo para poder resolvérselas con mucho gusto. Por si necesitan una abogada súper fregona, para que te contacten y ya tú les eches la mano. Claro que sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Ana.